Un saludo a todos los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor. En esta ocasión les traigo la vida de Lady Frances Brandon. Ella fue una mujer noble e inglesa, la mayor de las hijas de la hermana menor del rey Enrique VIII, la princesa María, y Charles Brandon, primer duque de Suffolk. La más famosa de las hijas de Francis, fue la desdichada Lady Jane Grey, que fue reina de facto de Inglaterra e Irlanda durante 9 turbulentos días en julio de 1553. Esta biografía está realizada por petición de David Gonza, quien quería saber más sobre la vida de esta mujer. Antes de continuar, quisiera enviar un saludo especial a los siguientes comentaristas y suscriptores: Luisa E. Moreno, Blanca Nogal, Natalia Galván, Sara Archilla, y a Rafael de Castro. También un saludo a los muchos amigos que nos ven desde Ecuador y Argentina. Muchas gracias a todos por ver y comentar los videos, también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. Pocas mujeres de la era Tudor, con la excepción de Ana Bolena, se han envuelto tanto en el mito como Frances Grey, de apellido Brandon de soltera, marquesa de Dorset y más tarde duquesa de Suffolk, la madre de Lady Jane Grey. Abundan las historias sobre su codicia, glotonería, ambición desenfrenada y crueldad. En tiempos más recientes, los historiadores, entre ellos Leanda de Lisle, han dicho que la verdadera Frances Grey no se parece en nada a las espeluznantes historias sobre ella. Solo en nuestro propio tiempo, Frances se ha convertido en una figura controvertida y odiada. Según las reglas modernas, Frances no se la definiría como una princesa, pero su cercanía a la corona en un momento en que había escasez de herederos varones, creó años después una tragedia para sus 3 hijas. Frances Brandon era la hija mayor de Charles Brandon, duque de Suffolk, un caballero rural ennoblecido por Enrique VIII, y la hermana menor de este rey, María Tudor, ex reina de Francia, cuyo matrimonio con Luis XII duró 3 meses, dejándola libre para darle mano a Suffolk tan pronto como terminara su periodo de luto. Suffolk era un personaje extremadamente turbio. Se había divorciado de 2 esposas, y había enterrado a una tercera antes de casarse con la reina viuda, con quien tuvo 2 hijas, Frances y Eleanor. Frances nació el 16 de julio de 1517 en Hatfield House, Hertfordshire, y pasó su infancia al cuidado de su madre. Frances estaba cerca de su tía Catalina de Aragón, la primera esposa de su tío el rey Enrique VIII, y era amiga de la infancia de su prima hermana, la futura reina María I. La madre de Frances también era cercana a su cuñada, lo que significa que la llegada de Ana Bolena a la corte hizo que las reuniones familiares fueran un poco complicadas. En 1533, Frances se casó con Henry Grey, marqués de Dorset. La boda tuvo lugar en Suffolk Place, una mansión que pertenecía a sus padres al oeste de Borough High Street, en Southwark. Poco después de ese evento, la madre de Frances, María Tudor, murió. En 1551, el medio hermano de Frances también había muerto, y su marido, Henry Grey, se convirtió en duque de Suffolk. Frances también era la tercera en la línea de sucesión al trono, y la falta de hombres en la familia real, la hacía más importante de lo que podría haber sido de otro modo. Los 2 primeros embarazos de Frances resultaron en el nacimiento de un hijo y una hija, que murieron jóvenes. Pero estos fueron seguidos por 3 hijas supervivientes. Por el año de 1536, nació Jane Grey, quien después se casó con Lord Guildford Dudley, y fue la famosa reina de los 9 días. En 1540, nació Catherine Grey, quien también llegó a edad adulta, casándose primero con Henry Herbert, y más tarde con Edward Seymour, primer conde de Hertford. Por último, por el año 1545, nació Mary, quien se casó con Thomas Kiss. Siempre se ha considerado que Frances fue una mujer fuerte y enérgica. A diferencia de su hermana, Eleanor Brandon, que parece haber sido poco ambiciosa, quizás debido a su mala salud, Frances parece haber estado mucho más decidida a brillar en la lista de poder de la corte Tudor. Su residencia en Bradgate era un palacio menor de estilo Tudor. Después de la muerte de sus 2 hermanos, el título de duque de Suffolk volvió a la corona, y se le otorgó a su esposo como una nueva creación. Ella se encargó de que sus hijas fueran bien educadas. Como sobrina de Enrique VIII, Frances estaba frecuentemente en la corte. Fue a través de su amistad con la reina Catalina Parr que la hija de Frances, Jane, se aseguró un lugar en la casa de la reina. Allí, Jane entró en contacto con el hijo y futuro sucesor de Enrique VIII, Eduardo. El viejo rey murió el 28 de enero de 1547, y Eduardo VI le sucedió en el trono. Jane siguió a Catalina Parr a su nueva residencia, y pronto se estableció como miembro del círculo íntimo del rey de 9 años.
Francis y su hermana Eleanor habían sido eliminadas de la sucesión en el testamento de su tío, junto con los descendientes de su otra tía, Margaret Tudor. No está claro por qué, ya que ambas eran protestantes devotas, así que bien pudo haber sido un simple descuido por parte del rey enfermo. Catalina Parr luego se casó con Thomas Seymour, primer barón Seymour de Sudeley, y Lord Alto Almirante. Jane Grey la siguió a su nuevo hogar. Fue entonces cuando Francis, su esposo, y otros miembros de la aristocracia, vieron a Jane como una posible esposa para el joven rey. Catalina Parr murió el 5 de septiembre de 1548. Y Jane regresó a la casa de sus padres. Seymour, por otro lado, presionó a los Suffolk con demandas de que él tuviera la tutela de Jane, y que ella debería ser devuelta a su casa. Jane regresó a la casa de Seymour, y se mudó a los apartamentos de Catalina Parr. Seymour todavía planeaba convencer a Eduardo VI de que se casara con Jane, pero el rey desconfiaba de sus dos tíos. Un Seymour cada vez más desesperado invadió el dormitorio del rey en un intento de secuestrarlo, y le disparó al amado perro de Eduardo, cuando el animal trató de proteger a su amo. No mucho después de que Seymour fuera juzgado por traición, y ejecutado el 10 de marzo de 1549, los Suffolk convencieron al consejo privado de su inocencia en el plan de Seymour. Jane, por su parte, fue llamada nuevamente a casa de sus padres. Francis y su esposo perdieron la esperanza de casarla con el rey, que estaba enfermizo y se pensaba que probablemente no viviría. Se afirma que durante un tiempo ellos contemplaron casarla con Edward Seymour, primer conde de Hertford, hijo de Edward, que era entonces Lord Protector. Sin embargo, este Lord Protector cayó del poder, y fue reemplazado por John Dudley, duque de Northumberland. En mayo de 1553, Guilford Dudley, el segundo hijo menor del nuevo regente de facto, se casó con la hija de los duques de Suffolk, Jane. La otra hija de Francis, Catherine Grey, fue casada con Henry Herbert, hijo y heredero del conde de Pembroke, en Durham House. Mientras que la hija del duque de Northumberland, que también se llamaba Catherine, fue prometida a Henry Hastings, heredero del conde de Huntingdon. En el momento en que esos matrimonios se llevaron a cabo, no fueron vistos como políticamente importantes, ni siquiera por el embajador imperial, quien entonces era el observador más suspicaz. A menudo percibidos como prueba de una conspiración para llevar a la familia de Northumberland al trono, dichos enlaces también se los ha descrito como encuentros de rutina entre familias aristocráticas. Se ha afirmado desde principios del siglo XVIII que Jane Grey fue brutalmente golpeada y azotada por la duquesa hasta que se sometió. Sin embargo, no hay evidencia histórica de ello. Lord Guilford, como cuarto hijo, no era el mejor partido para una hija mayor de ascendencia real, y William Cecil, otro amigo cercano de los Suffolk, afirmó que el matrimonio fue negociado por el hermano de la difunta Catalina Parr y su segunda esposa. Según Cecil, esos matrimonios promovieron el partido del duque de Northumberland, quien respondió con bastante entusiasmo. A los Suffolk no les gustó mucho el matrimonio, ya que habría significado pasar la corona de su familia a la de Northumberland. Sin embargo, dado que Northumberland afirmó tener el apoyo del rey en el asunto, Francis y Henry finalmente cedieron. Solo existe una prueba histórica de alguna disputa familiar sobre el matrimonio, y es la que dice que la hija primogénita del duque de Suffolk, de nombre Jane, quien aunque desaprobaba fuertemente el matrimonio, se vio obligada a someterse por la insistencia de su madre y las amenazas de su padre. En junio de 1553, Eduardo VI estaba gravemente enfermo. La sucesión de su media hermana católica María comprometería la reforma inglesa. Eduardo se opuso a la sucesión de María, no solo por motivos religiosos, sino también por motivos de legitimidad y herencia masculina, que también se aplicaba a su otra hermana Isabel. Eduardo redactó un documento en el que se comprometía a cambiar la sucesión, como había hecho su padre. Él pasó por alto los reclamos de sus medias hermanas, y le otorgó la corona a su prima, Jane Grey. Al igual que su difunto padre, Eduardo también pasó por alto a Francis, quien de otro modo habría sido la presunta heredera. Muy probablemente porque a su edad, parecía muy poco probable que tuviera un hijo que la sucediera. No está claro hasta qué punto pudo haber influido el duque de Northumberland en el plan del rey, pero él lo apoyó. Francis y especialmente su esposo se indignaron al principio, pero finalmente, después de una audiencia privada con el rey, Francis renunció definitivamente a sus propios derechos al trono a favor de su hija Jane. Eduardo VI murió el 6 de julio de 1553. Jane Grey fue declarada reina el 10 de julio. Su madre, Francis, la acompañó en el pregón, y durante su estancia en la torre. La habían traído cuando el duque de Northumberland se dio cuenta de la confusión y los sentimientos abrumadores de la nueva reina, y Francis logró calmar a su hija. Como ella había visto al propio rey,
y le había hablado sobre la sucesión, pudo convencer a su hija de que ella era la reina y heredera legítima. Y su éxito, sin embargo, duró poco. Jane Grey fue depuesta por el apoyo armado a favor de María I, el 19 de julio de 1553. El duque de Suffolk fue arrestado, pero liberado días después gracias a la intervención de la duquesa. En el momento en que se enteró del arresto de su esposo, Francis cabalgó hacia María en medio de la noche para suplicar por su familia. A pesar de todas las probabilidades en su contra, la duquesa no solo logró ser recibida por la reina, sino que también pudo asegurarle un perdón a su marido, al culpar en su lugar a Northumberland. Mientras estaba en su casa, Jane Grey se enfermó de una intoxicación alimentaria y sospechó de la familia de Northumberland. La duquesa ahora usó las sospechas y enfermedad de su hija, para acusar a Northumberland de haber intentado matar a su familia. Por su parte, María estaba dispuesta a perdonar al duque de Suffolk. También tenía la intención de perdonar a su prima, Jane Grey, una vez que se completara su coronación, perdonándole la vida a la joven de 16 años. Sin embargo, Thomas Wyatt declaró una revuelta contra María el 25 de enero de 1554, en oposición al proyectado matrimonio de la monarca con el príncipe Felipe de España. El duque de Suffolk se unió a la rebelión, pero fue capturado por Francis Hastings. La revuelta había fracasado en febrero. Los cabecillas de la trama habían querido suplantar a María con su media hermana Isabel, aunque esta última no participó en el asunto. Después del intento de poner a Jane Grey en el trono, Francis fue confinada en la Torre de Londres por un tiempo. Jane Grey ahora se estaba volviendo demasiado peligrosa para María, y fue decapitada el 12 de febrero de 1554, junto con su esposo. El padre de Jane Grey fue declarado culpable de alta traición y ejecutado 11 días después. Con dos hijas pequeñas apenas en la adolescencia, y su marido un traidor condenado, la duquesa se enfrentaba a la ruina. Como esposa, Francis no tenía posesiones por derecho propio. Todas las posesiones de su marido volverían a la corona, como era costumbre en el castigo a los traidores. Francis se las arregló para suplicarle a la reina que mostrara misericordia, lo que significaba que al menos ella, y sus hijas tenían la oportunidad de rehabilitarse. El perdón de la reina significó que parte de la propiedad de Suffolk permanecería con su familia, o al menos podría devolverse en algún momento posterior. Francis vivió en la pobreza durante el reinado de María I. Esta reina se preocupó de colocarla a su lado, pero mantenida bajo observación. Todavía se la miraba con cierto recelo, y en abril de 1555, el embajador español, Simón Renard, escribió sobre una posible unión entre Francis y Edward Courtenay, un descendiente de la vieja casa Plantagenet. Una vez más, sus hijos habrían tenido derecho al trono, pero Courtenay se mostró renuente, y Francis escapó del matrimonio por otra unión mucho más segura. Ella se casó con su maestro de caballos, Adrian Stokes, siendo un negocio seguro para ella, ya que cualquier hijo de él sería considerado demasiado bajo como para competir por el trono. Después de todo, su amiga de la infancia y madrastra, Catherine Willoughby, se había casado con uno de sus sirvientes, por lo que Francis se mudó a un terreno familiar. Ella y Adrian se casaron en 1555. La pareja tuvo 3 hijos, pero uno nació muerto, y los otros 2 murieron en la infancia. Francis Grey, duquesa de Suffolk, murió el 20 de noviembre de 1559, en la Charterhouse, en St. Se le dio el entierro de una princesa en la abadía de Westminster, y los heraldos la describieron como tal en el funeral, lo que demuestra que el término princesa era una fiesta móvil durante el período Tudor. Su hija Catherine actuó como doliente principal. 4 años después de su muerte, su esposo coronó la tumba con la efigie de Francis que aún permanece. La inscripción en su tumba aparece en latín, pero en español dice lo siguiente: ni gracia, ni esplendor, ni nombre real, ni la fama generalizada puede servir de nada. Todos han desaparecido aquí. Solo el verdadero valor sobrevive a la pira funeraria, y a la tumba silenciosa. La reputación póstuma de Francis Grey de ser insensible o cruel se basa en gran medida en el relato de Roger Ascham sobre una declaración de su hija Jane Grey, quien dijo lo siguiente: porque cuando estoy en presencia de padre o de madre, ya sea que hable, guarde silencio, me siente, me pare o vaya, coma, beba, esté alegre o triste, esté cosiendo, jugando, bailando o haciendo cualquier otra cosa, debo hacerlo, por así decirlo, en tal peso, medida y número, incluso tan perfectamente como Dios hizo el mundo, o de lo contrario soy tan severamente burlada, tan cruelmente amenazada, sí, en este momento a veces con pellizcos, mordiscos y sacudidas,
y otras formas, que no nombraré, por el honor que les debo, tan sin medida desordenada, que me creo en el infierno. De este pasaje se dedujo, y aún se deduce, que Francis y Henry Grey habían maltratado a su hija. Sin embargo, Ascham escribió estas palabras años después de la reunión real, y para promover la idea de que los niños aprendían bien con un tutor amable. Además, su punto de vista podría haber sido influenciado por los eventos posteriores relacionados con la familia Grey. La carta que él le escribió a la joven apenas unos meses después de la visita, habla con admiración de sus padres, y elogia tanto las virtudes de Jane Grey como de las suyas. James Haddon, capellán de la familia, le contó a un conocido italiano, cómo Jane Grey estaba siguiendo los pasos de sus padres en cuanto a la piedad, y lo unida que estaba a su madre Francis. La edad de Jane Grey ciertamente jugó un papel en sus palabras. A la edad de 14 años y muy consciente de su brillo, y de la admiración de la gente hacia ella. La época de los Tudor exigía, entre todas las virtudes, la obediencia, y Jane fue lo suficientemente enérgica como para incluso hacer que su amado maestro estuviera de acuerdo con sus padres en que era necesario proporcionar bridas para los caballos inquietos. El presunto abuso de Francis Brandon sobre su hija, así como su papel en las maquinaciones para llevarle a esta última la corona, son tema de debate histórico. Mientras Jane ya estaba con su esposo Guildford Dudley, bajo la supervisión de sus padres, escuchó la noticia de que Eduardo VI estaba cambiando su testamento para excluir a su madre de la sucesión y nombrar a Jane como su heredera. Jane, sorprendida por la noticia, le pidió permiso a su suegra para visitar a su madre, pero le fue negado. Ignorándola, ella se escapó y volvió a su casa. La madre de Jane Grey fue acusada de haberla golpeado para que se sometiera en casarse con el hijo del duque de Northumberland. Sin embargo, si la afirmación de Francis de haberse opuesto al matrimonio desde el principio es cierta, entonces que su hija huyera hacia ella, tiene mucho sentido. Cuando los hijos de su cuñado, Thomas, Margaret y Francis Willoughby, quedaron huérfanos, los Grey los tomaron bajo su protección. Thomas pronto se unió a Henry y a Charles Brandon en la universidad, y sus hermanos se fueron a vivir con su tío George Medley. Sin embargo, durante la rebelión de Thomas Wyatt, Medley fue encarcelado y llevado a la torre. En el momento en que fue liberado, el encarcelamiento le había pasado factura, y ya no podía cuidar a los niños. La duquesa Francis ya había perdido a su hija mayor, a su esposo y una parte considerable de sus tierras. Sin embargo, una vez más, ella reanudó el cuidado de Francis y de Margaret Willoughby, organizó un lugar en la escuela para el niño, y llevó a la niña a la corte, junto con ella misma y sus hijas sobrevivientes. Francis se encuentra en una posición extraña, ya que, a diferencia de Ana Bolena, Francis no fue una figura controvertida en su época. No se sabe si ella habría disgustado a alguno de sus contemporáneos. No se registra ningún contemporáneo que considera a Francis como una madre inusualmente dura. Incluso Roger Ascham, después de haber repetido los comentarios de Jane Grey, no consideró apropiado criticar a los padres de esta joven, sino que pasó a su tema real, que era el saber por qué el aprendizaje debe enseñarse con amor, y no con miedo. Entonces, ¿qué pasó? Que convirtió a Francis Grey en una de las figuras más odiadas de la historia de los Tudor. Leanda Delis le ofrece una explicación, quien señaló que a medida que la reputación de su hija Jane Grey como una víctima mansa e indefensa se desarrolló a lo largo de los siglos, la reputación de Francis se involucró de manera paralela. Desde principios del siglo XVIII, Francis se convirtió en el arquetipo de la maldad de las mujeres. Pero hay otra razón, creo, por la que Francis se ha convertido en una figura tan odiada, al menos entre las mujeres, y esa es la propia Jane Grey. Esta niña, que prefería leer un libro a cazar con la familia, es la heroína de la generación pensante. Es el tipo de chica que odia la clase de gimnasia, que odia ir a las reuniones familiares, y tener que entablar una pequeña charla con sus aburridos parientes, que pasa la hora del almuerzo escondida de la biblioteca. Es el tipo de chica que se convierte en lectora y, a menudo, en escritora. Cuando las lectoras y autoras se encuentran con la queja de Jane Grey a Roger Ascham, no solo se imaginan a esa joven, sino a ellas mismas. Y en esa situación, la pobre Francis Brandon no tiene ninguna posibilidad. Francis, duquesa de Suffolk, fue interpretada por la actriz inglesa Sarah Kestelman, en la película Lady Jane de 1986. Y por Julia James en un episodio de 1956 del Sunday Night Theatre, de la BBC. Bueno amigos, hasta aquí la vida de Lady Francis Brandon, duquesa de Suffolk y madre de la famosa reina de los 9 días. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto y agradecido por todos sus comentarios también.
No olviden suscribirse, y activar además la campana de notificaciones, para que estén al tanto de los próximos estrenos. Hasta pronto.